Buenas noches, Dios te bendiga. Damos gracias a Dios de que nuevamente estamos aquí, de que nos permite transmitir una palabra que va a venir a sembrar a nuestros corazones, una palabra, ¿verdad? Que desde que a mí me la habló yo me sentí así como que, ay Señor, pero digo, es cierto. ¿Cuántos de nosotros tenemos que recapacitar, verdad? En el sentido en el cual la palabra en esta noche nos va a hablar para, como siempre te lo he dicho, lo que Dios busca es redireccionarnos, de llevarnos por la dirección correcta, ¿verdad? Dios la bendiga, hermana Lilia, la hermana Mari Salinas. Dios bendiga grande y poderosamente sus vidas, sus mujeres que nos apoyan en el ministerio. Pues damos gracias a Dios de que aquí están a través de cada enseñanza, porque como podrán ver, ¿verdad? En la iglesia da una palabra, a través de la radio da otra, y para los enlaces de Facebook da otra. Entonces Dios se mueve de una manera sorprendente, ¿verdad? Porque Él conoce el corazón de cada persona que está dispuesta a recibir. Él sabe quién ya se va a conectar, Él sabe quién va a recibir, Él sabe la necesidad de cada una de nosotros, y Él está hablando, realmente está hablando de una manera tremenda a su pueblo. Mira, es que a veces la iglesia se confunde un poco y empieza a catalogar al mundo de una parte, de una forma o de esto. Y yo les digo, no, 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 fíjense que la palabra viene para nosotros, para los creyentes. Entonces ahí está la hermana Mari. Mira, Dios te bendiga, Erika, que hace poco la hermana nos tocaba compartir la palabra que Dios ponía y traía a su vida, y que hablaba que el juicio de Dios empieza primero por su casa. Entonces algo tremendo, algo fuerte, pero algo bien necesario, ¿verdad? Porque claro que Dios quiere, ¿verdad? Que dice su palabra que todos juntos lleguemos al arrepentimiento, ¿verdad? Que Él quiere que cada vez sean más los que sean salvos. Por eso es que a nosotros, a la iglesia, nos está redireccionando de la manera correcta, nos está hablando con entendimiento, nos está hablando con sabiduría, ¿verdad? Y nos habla de cierta manera fuerte, pero muy necesaria, ¿verdad? Muy necesaria para que esa palabra llegue al corazón de nosotros, llegue y nos ministre. Le digo, es muy bonito recibir palabra de bendición, y me refiero, toda la palabra es de bendición, pero yo le digo, ay, yo veo que como, ¿verdad? Que cuando te toca dar una palabra de que Dios te va a dar, de que Dios va a abrir los cielos, de que viene la cosecha y que la multiplicación, y amén, gloria a Dios, aleluya, el pueblo brinca. Y yo me río porque le digo, a mí pocas veces me ha tocado predicar eso, a mí me da la palabra un poquito más fuerte, si usted ha notado, ¿verdad? Pero el Eterno dice, pues es necesario, porque Él no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Él no quiere que nadie de nosotros nos desviemos bajo otras enseñanzas, sino en la que tu palabra nos dirige. Y por eso es que en este tiempo está poniendo esa palabra que viene y nos confronta, esa palabra que viene y nos enfrenta, esa palabra que viene y habla a nuestro corazón para poner el sentir, y más que nada que permitamos que la palabra escudriñe, iglesia, nuestra vida, ¿verdad? Porque soy de las personas que cree ampliamente que la palabra de Dios no llega a nosotros como por casualidad, no, llega con un propósito. Entonces Dios está hablando a mi vida, Dios a través de su palabra me está enseñando a comprender algo, ¿verdad? Este Dios maravilloso. Dios te bendiga, Prisi, me da mucho gusto verte y saber de ti que estás muy bien, gloria al Señor, ¿verdad? De este Dios maravilloso que nosotros cada vez que lo conocemos más le damos la honra y le damos la gloria a Dios, que cada vez que vemos cómo Él está obrando, a pesar de las dificultades, a pesar de nuestras debilidades, de nuestros errores, de nuestras fallas, Él continúa ahí fiel, ¿verdad? Pero también como es un Dios claro, que no se deja sobornar, que es un Dios que no se deja corromper, que es un Dios que su palabra ya la estableció, como hablábamos anoche, de una manera contundente, y que es mejor que nosotros nos acoplemos y nosotros nos metamos en su palabra, ¿verdad? Porque Dios no va a venir, Dios no se va a corromper
por mí. Dios no va, yo digo, Dios es 3 veces santo y Dios no va a echar mentiras por mí ni por usted, por más que nos ame. Dice la palabra que el amor que Dios tiene por nosotros llevó a entregar a su único hijo, y el amor que tiene Jesús por nosotros lo llevó a cumplir el sacrificio en la cruz del Calvario, un sacrificio tan grande, a derramar su sangre, a perdonar nuestros pecados. Por eso Él es el Cordero inmolado, Él es el sacrificio, ¿verdad? Pero ojo, eso no quiere decir que Dios se pervierta, eso no quiere decir que Dios se corrompa, eso no quiere decir que Dios va a cambiar su palabra por mí. No, Él ya pagó el precio para que yo tenga oportunidad, ¿verdad?, de comenzar de nuevo a través de ese sacrificio de la cruz, a través de esa entrega. Pero Él me da en su palabra una palabra que dice, un salmo tremendo: te haré entender y te mostraré el camino. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces el Eterno nos dice a través de su palabra, Él nos va a hacer entender cuál es el camino correcto. Él nos va a hacer entender cuál es la vereda que tú y yo debemos andar. Él nos va a hacer entender cuáles son los planes, ¿verdad?, que Él tiene para nosotros, que a veces nosotros no querramos seguirlo, que a veces nosotros no querramos vivirlos, que a veces nosotros no nos queramos rendir o humillar delante de Dios o irnos por el camino correcto. No quiere decir que Dios no nos haya hablado, no quiere decir que Dios no nos haya revelado, porque yo conozco un sinfín de gente, ¿verdad? Yo te voy a decir, mira, es difícil mantenerse día con día queriendo hacer lo recto y queriendo hacer la voluntad de Dios, pero te voy a ser sincera, nada imposible, nada que no podamos lograr con el Espíritu Santo, nada que la gracia y el favor de Dios no nos sostenga, nada que Dios no pueda hacer, ¿verdad? Pero fíjate muy bien, vuelvo y te repito, ¿verdad? A veces nosotros no queremos. Y yo te digo esto porque yo conozco gente que sabe cuál es el propósito, que sabe cuál es el llamado, que sabe que Dios le está mandando, que sabe que Dios le está diciendo, mira, ve y congrégate a tal lugar, mira, ve y llega a la iglesia, mira, no importa quiénes estén ahí, no importa si el hermanito es así, no importa si allá, tú ve por mí, ve por Jesús, ve por mí, ve por Dios, ¿verdad? Y la gente aún así no quiere, pero Dios dice en su palabra, te haré entender. O sea, Dios nos hace entender. Pero vuelvo y te repito, en el libre albedrío que Dios nos ha regalado, nosotros somos los que decidimos si dejamos a Dios obrar, si continuamos adelante caminando los planes y los propósitos que Dios quiere para nosotros. Y ahí es donde muchos le fallamos, ahí es donde muchos nos quedamos a mitad del camino, o ahí es donde muchos ni siquiera empezamos a caminar con Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a caminar con el Eterno, Él dice, te haré entender, y nosotros vemos que nosotros es a fuerza, te lo digo así, a fuerza, pero ahorita te voy a explicar la gracia, esa fuerza que nuestra vida va a ser transformada. La presencia de Dios es tan grande, el poder de Dios es tan grande, que cuando un corazón se rinde a Él, que cuando un corazón se humilla, que cuando un corazón le busca y está dispuesto, Dios nos transforma. O sea, imposible que la presencia de Dios llegue a tu vida y no oiga cambios en ti. Eso es imposible, mi hermano. Que la presencia de Dios llegue a un corazón dispuesto, a un corazón que clama y que no haya cambios en él. Pero fíjate muy bien, yo te dije, tú tienes que estar dispuesto. ¿Por qué? Porque a veces Dios quiere obrar, pero la gente no está dispuesto, la gente no quiere arrepentirse, la gente quiere seguir viviendo de la misma manera, la gente quiere seguir viviendo bajo sus mismos deseos, ¿verdad? Y la gente ya tiene el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que lo hace un impío, eso es lo que lo hace que camine en maldad, porque, ¿verdad?, dice la palabra, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Entonces, ¿por qué te hablo yo de esta manera? Y créeme que mira, para adelante vamos, no te me salgas, y al contrario, pon atención a lo que Dios va a hablar. Es algo fuerte, pero es algo bien necesario en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces es imposible que cuando un corazón busca realmente y genuinamente a Dios, no haya cambios en su vida.
Pero cuando una persona no quiere realmente, pues no van a suceder cosas. Cuando esta persona realmente no quiere buscar a Dios, realmente no quiere humillarse, realmente no quiere dejar obrar a Dios, porque mira, yo te decía ahorita, quizá la palabra la fuerza fue mal empleada, pero yo te digo, es imposible que Dios no haga cambios en una persona dispuesta. Dios hace los cambios, pero yo me refería a cuando te digo a la fuerza, de que cuando Dios empieza a obrar en ti, por el agradecimiento que hay en tu vida, por la fidelidad de Dios mostrada a tu vida, o sea, los cambios que tú sabes que tú tienes que hacer, tú los haces con gozo, tú los haces con alegría, o sea, tú sabes, porque tú sabes en tu corazón, la gente sabe en su corazón lo que tiene que dejar de hacer, que lo está apartando de Dios. La gente reconoce y la gente conoce. Yo sé que eso está mal delante de Dios. La gente que roba sabe que está mal robar delante de Dios. Entonces, si tú quieres acercarte a Dios, tú sabes. Y si tú quieres que Dios continúe en tu vida tarde que temprano, tú sabes que vas a tener que dejar de hacer ciertas cosas. Tú sabes que vas a permitir que Dios cambie, ¿verdad? Ciertas cosas en tu vida. Yo me topo con gente que dice, es que yo no quiero ir a la iglesia porque yo voy a dejar de tomar, por decir la cerveza. Y no, pues yo no quiero dejar de tomar. ¿Sabes por qué dices eso? Porque no conoces a Dios realmente. Y cuando yo te digo conoces a Dios realmente, te estoy hablando de una manifestación de Dios, de ver el poder de Dios en tu vida a través de un milagro, a través de esto. Porque cuando tú lo reconoces, tú dices, realmente el que yo deje de tomar, el que yo deje este vicio, el que yo deje de esta persona, el que yo deje de visitar este lugar, realmente no es nada comparado a lo que Dios ha hecho por mí. Entonces yo lo dejo de hacer con gusto, con agradecimiento a Dios, y ahí es cuando a mí no me pesa, a mí es cuando no me duele soltar, ¿verdad? Entonces la gente tiene que llegar a esta madurez, la gente tiene que llegar a este crecimiento. ¿Por qué? Mira, en esta noche vamos a hablar y le cubro al Eterno que me cubra con su sangre preciosa. Vamos a orar y luego voy a empezar a desarrollar la enseñanza como Dios quiera, porque en esta noche vamos a hablar de los hijos de Elí, unos hijos tremendos del sacerdote Elí, que dice la palabra que a consecuencia del pecado de ellos y a consecuencia de que Elí no les estorbaba, vino mortandad sobre el pueblo de Israel, y toda la descendencia de Elí fue borrada. Tal fue la maldad de estas personas que Dios se enoja con estas personas de esta manera, y eso sucede, ¿verdad? Pero vamos a orar. Padre bendito, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que seas tú desarrollando esta enseñanza, Señor, a través de nuestro corazón, para que las palabras que van a salir por mi boca, Señor, sean las palabras correctas, para que la palabra que va a salir por mi boca sea la que va a traer crecimiento, sea la que va a abrir nuestros ojos espirituales, sea la que nos va a empujar, Señor, a un encuentro genuino contigo, sea la que nos va a ayudar a valorar y entender más tu presencia, Señor, para no tenerte en poco, Señor, sino que seguir adelante caminando de la manera, Señor, que a ti te place, Señor, y que seas tú el que dirija nuestros pasos, que seas tú el que tome control de nuestra casa, de nuestra vida, y que con tu sabiduría y con tu entendimiento nos lleves, Señor, a gozar de tu presencia día con día, Señor, hasta que estemos delante de ti celebrando, Señor, las bodas del Cordero. Padre, me cubro con tu sangre preciosa, ato y reprendo todo espíritu inmundo, todo espíritu de venganza que quiera venir a interrumpir, que quiera venir a estorbar, que quiera venir a dañar, Señor, lo que tú estás haciendo. No tiene parte ni suerte en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos que nosotros continuamos caminando, Señor, como a ti te place, por la vereda que tú nos conduces, llevando tu palabra, una palabra de verdad, una palabra genuina, una palabra que hable del arrepentimiento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido por todas aquellas personas
que han estado enviando mensajes, Señor, pidiendo una oración, que seas tú glorificándote a través, Señor, de cada petición, que seas tú sanando, restaurando, ministrando, proveyendo aún en medio de la escasez, Padre, para que tu nombre se continúe glorificando y ellas vean, Señor, que se trata de ti, Señor, que se trata del Dios que predicamos, un Dios de poder y que obra, Señor, aún en este tiempo con grandes milagros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, vamos a continuar adelante. Te digo, vamos a hablar de una condición tremenda de los hijos de Eli. Y yo te voy a decir que esta enseñanza nos va a nosotros a ayudar a valorar la presencia de Dios. Nos va a ayudar a nosotros a que nosotros querramos que la presencia de Dios esté en nuestras vidas, pero de la manera correcta, porque hay gente como los hijos de Eli que solo buscaban la presencia de Dios de una manera incorrecta. Como pastora la buscaban por conveniencia. Y yo le decía al Padre, cuando Él me daba esta palabra, yo le decía, Padre, ¿y cómo la vamos a aplicar hoy en día? Me decía, esa palabra, Mabeli, es para aquellas personas que solamente me están buscando por conveniencia, que solamente me están buscando porque a sus vidas vino una necesidad, pero que no buscan realmente conocerme en su corazón, pero que realmente no buscan honrarme con su vida, que realmente no buscan hacerme parte de su vida, que realmente no buscan entregarme el corazón, que realmente no buscan convertirse de sus malos caminos, sino que como se presentó una necesidad en su vida, por eso están buscando mi presencia. Y decía el Señor, mi presencia, Mabel, y no es para eso. Mi presencia no es solamente para que te saque del apuro. Mi presencia no es solamente para que te complazca en lo que tú quieres. Mi presencia, me decía, no es como la lámpara de los deseos que tú vienes y frotas cada que tú necesitas algo. Para eso no es mi presencia, porque puede que tú puedas sentir la presencia de Dios, porque Dios se derrama. Ahorita vamos a hablar bien claro de cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo, pero eso no significa que tú vas a tener la victoria, eso no significa que tú vas a salir de esa posición, no, y estoy aquí para declararte una victoria en el nombre de Cristo Jesús, pero para hacerlo de la manera correcta, ¿verdad? No solamente porque tú quieres yo quiero que la pastora Mabeli me diga que me va a ir bien, no. Yo no me voy a prestar a eso. Yo te voy a dar la palabra que Dios quiere que yo te dé y efectivamente te va a ir bien cuando tú guardes esa palabra, cuando tú procures buscar a Dios, cuando tú continúes adelante. Que me está costando, sí te está costando. A todos nos cuesta. Por eso yo les decía ahorita, a todos nos cuesta caminar de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque te das cuenta que vas luchando contigo misma, porque la voluntad de Dios vaya creciendo. Pero conforme esa lucha aumenta, la gloria de Dios, la presencia, el conocimiento que Dios realmente quiere de nosotros, hablando de un conocimiento, en una relación, de una intimidad, que tú conozcas al Padre por medio del Hijo y que tú conozcas al Hijo por medio del Espíritu Santo, es lo que Dios está buscando a través de nuestras vidas. No es de que solamente llegues, porque mira, como pastora, cuánta gente conozco que solamente llega a la iglesia un día para que le oren por la necesidad, o que solamente manda mensaje una vez, o que solamente nos llama por teléfono una vez porque trae una necesidad, pero de ahí para allá tú no los vuelves a ver, de ahí para allá no se vuelven a presentar, a no ser que se les venga otra carga más grande, a no ser que se les venga otra tempestad más grande, es cuando vuelven y regresan. Y gloria a Dios por la misericordia del Eterno. Pero ¿qué te voy a decir? Que Dios quiere que tú lo conozcas para que a través de ese conocimiento y a través de esa entrega genuina tú seas salvo. Porque vuelvo y te repito, Dios no solamente te quiere bendecir financieramente, Dios no solamente te quiere dar salud, Dios no solamente te quiere dar el carro, la casa, el hijo, el esposo, lo que tú le estás pidiendo, Dios te lo quiere dar. Pero aparte de eso, te quiere dar también la salvación de tu alma, que es lo que realmente importa, porque para eso Jesús vino a la cruz del Calvario. Él vino para darnos una vida en abundancia y representa la vida que vamos a tener en esta tierra, donde vamos a recibir muchas bendiciones a causa de ese sacrificio, donde vamos a ser prosperados, donde vamos a cosechar, donde nos sembremos, donde, verdad, todo lo que envuelve la gloria de Dios, gloria sea el Eterno.
pero también quiere que por ese sacrificio también tengamos salvación, también tengamos libertad, también tengamos sanidad del alma, que es realmente, porque una sanidad exterior empieza primeramente con una sanidad interior. Mira, yo te voy a compartir algo y las personas, mira, ahí se acaba de conectar Julio, está mi comadre, la hermana Betty, mira. El martes, gloria al Eterno, y te lo digo solamente para que Dios sea glorificado, ¿verdad? En esta hora. El martes tuvimos un derramamiento del Espíritu Santo tremendo en nuestra iglesia. Tremendo. Gente que quiso pasar fue ministrada de una manera tan tremenda. Hubo liberaciones, hablaron en lenguas. Una persona no se podía sostener de lo que Dios estaba derramando sobre su vida. Y gloria sea el nombre de Cristo. Las demás estaban en la iglesia, estaban atrás. Y yo no digo que no estuvieran recibiendo, pero a mí me impresiona cuando Dios dice, ¿saben qué? Dios ministra a través de su Espíritu Santo y Dios le habla a la iglesia y le dice, ¿saben que esto es de valientes? Y claro, la palabra lo dice, como siempre te lo he dicho, Dios no va a dar una palabra contraria a la Biblia, porque no se puede contradecir el mismo. Mira, ahí está la hermana Betty, otra testigo. Entonces dice, ¿saben qué? Que esto es de valientes. Y dices, porque ustedes, o sea, hablándonos a nosotros, a los humanos, hablando a nosotros, a las ovejas, hablando a la gente que estaba en la iglesia, le dice, porque ustedes son los que deciden si quieren ser salvos. Ustedes son los que deciden si quieren ser sanados. Ustedes son los que deciden si quieren ser libertados. ¿Por qué? Porque el poder de Dios aquí está, porque yo aquí estoy, porque mi poder no ha cambiado, pero ustedes son los que necesitan venir ante mí. Y la gente es lo que no quiere. Ahorita hay una situación tan tremenda que hasta te dice, ve y gloria al Eterno, nosotros vamos porque esa es parte de nuestro trabajo. Pero a veces el Eterno te dice, ya no vayas. Porque si tú lees en la palabra, las personas que querían el milagro buscaban a Jesús. Como el centurión mandó buscarlo. La mujer del flujo de sangre fue y se arrastró. Querían que sucediera un milagro. Ellos iban a donde estaban Jesús. Y ahorita quieren que desde la comodidad de su casa Jesús vaya. Estando en la casa de Jesús, estando la iglesia abierta, la gente quiere. Todavía se dan el paquetón de importante. Y que no se paren en la iglesia, pero quiere que la pastora le conteste a las 3 de la mañana. Y no les contesta si te crucifican. Disculpe mi iglesia, pero así de chiflados están. Y le digo, gloria al Eterno, porque por obediencia al Eterno vamos. Pero ahorita vamos a hablar, te digo, a través de los hijos de Eli. Fíjate, dice la palabra en Primera de Samuel. Fíjate cómo Dios da testimonio de estos hijos. Dice la palabra en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, el Eterno está diciendo que ellos hacían maldad. Y más adelante sigue hablando la palabra de todo lo que ellos hacían, de cómo ellos estaban aprovechando y tomaban oportunidad, ¿verdad? De que eran los hijos del sacerdote Eli. Y aún así, ellos, dice la palabra, que no tenían conocimiento de Dios. Y quiero yo pensar que no tenían conocimiento de Dios hablando en un conocimiento verdadero. Porque si ellos fueron criados por Eli y viendo cómo, porque adelante nos habla de cómo la costumbre de los sacerdotes y cómo ellos tomaban ventaja y todo. O sea, ellos sí miraban las cosas que pasaban en el templo. Ellos sí miraban los servicios, pero en su vida no tenían conocimiento de Dios. En su vida no tenían temor de Dios. ¿Por qué? Porque ellos, aún sabiendo de Dios, ellos eran impíos. O sea, ellos continúan haciendo lo malo. Ya hay gente que tiene conocimiento de Dios. Hay gente que Dios les habla por la verdad. Hay gente que el Espíritu Santo se para y les dice, mira el camino. Dice la palabra, llevan caminos de muerte. Pero aún así no quieren seguir a Dios. Aún así quieren seguir en sus mismos pecados. Los hijos de Eli no se convirtieron al Eterno. Los hijos de Eli no buscaron al Señor. Los hijos de Eli no eran hombres temerosos de Dios. Y dice la palabra que eso subió delante de Dios porque Dios ve. Dios todo lo ve. Dice la palabra que su ojo atalaya toda la tierra.
Dice la palabra que no pasa nada aquí sin que no lo sepa. Entonces, imagínate, si sabe lo que pasa allá en las tinieblas, que no va a saber lo que pasa en su iglesia, que no va a saber lo que pasa en su casa, que no va a saber quién se para delante de su altar a brindarle holocausto. Y los hijos de Elí brindaban holocausto al Señor y participaban en las cosas de la iglesia, pero no tenían temor. Aún así continuaban practicando lo malo, igual que los hijos de Aarón. Porque mira, yo te voy a ser sincera, yo cuando Dios me ministraba en esta palabra, continúo con eso, yo digo, bueno, yo soy pastora, gloria al Eterno, por gracia y misericordia, pero mis hijos están creciendo y están viendo lo que eso representa. Mis hijos saben lo que es un servicio en la iglesia. Mis hijos saben lo que es de oración, lo que es ayunar, lo que es esto. Entonces me imagino que ellos también miraban a su padre, porque crecieron así. Pero ¿qué pasa? Que no tenían el temor de Dios, que lo hacían por costumbre, que lo hacían nomás porque ya les había tocado, como hoy en día, que el pastorado lo pasan a los hijos nomás porque son los hijos. Y un pastorado no se pasa así, porque un pastorado no es herencia, un pastorado es por llamado, pero esa es otra historia. Entonces ellos estaban acostumbrados, pero realmente no tenían temor a Dios, realmente no tenían devoción por Dios, realmente no honraban a Dios. Al contrario, Dios mismo dice que eran impíos, que ellos hacían lo malo. Y dice la palabra que por hacer lo malo vino juicio sobre la vida de Elí y sus hijos y su descendencia. Dice la palabra que el Eterno, ¿verdad? El Eterno se levanta en contra de Elí y suelta una palabra de juicio contra toda su descendencia. Pero fíjate muy bien, y aquí es donde vamos a poner atención. Dice la palabra que el pueblo de Israel, el pueblo de Israel era ministrado por ellos. Y ellos veían, ellos recibían testimonio de los hijos de Elí, de lo malo que hacían. Por eso es que yo te digo, es muy importante, es verdad que nosotros no podemos estar bajo un yugo y que la gente va a hablar y va a opinar lo que quiera. Pero es bien importante que tú y yo aprendamos a guardar nuestro testimonio, a guardar nuestros labios, a guardar nuestro comportamiento delante de la gente y más delante de las personas que están viendo, que están queriendo conocer a Dios. Ellos eran los encargados de ministrar las cosas de Dios, pero con su vida daban testimonio que eran hombres impíos. ¿Cómo podemos esto en lo actual? ¿Cómo ponemos esto? Ellos estaban viendo cómo estaban tomando las cosas de Dios a juego y ellos estaban creciendo. Yo recuerdo cómo un día el Eterno me ministra de una manera tan tremenda y me dijo, ahí están las ovejas. Me dijo, no me vas a tratar igual a las ovejas que ya tienen tiempo en la iglesia que a los corderitos que van llegando. Tú vas a ser más estricta y tú vas a hablar más fuerte con las ovejas. Por eso es que empezamos a hablar de la puntualidad, que tenían que llegar temprano y más las que ya tienen tiempo congregándose. Por eso es que hablábamos de los diezmos, por eso es que hablábamos del respeto, por eso es que hablábamos de aquello. Porque el Eterno, de boca de Dios, como pastora suya, como encargada de la iglesia, me dice, porque si las que van llegando ven cómo ellas se están dirigiendo, las ovejas, por decir, no se me ofendan, yo las quiero mucho, pero las ovejas viejas que tienen más tiempo en la iglesia van a darle mal testimonio a las ovejas nuevas que van llegando. Van a decir, pues si mira aquella que tiene tanto tiempo, si mira esto, si mira aquello, y de ahí, porque las ovejas saben cómo que soy media estricta, ¿verdad que sí? Entonces, ahí era lo mismo que estaba pasando. Eran los encargados de ministrar las cosas de Dios, eran los encargados de un culto, eran los encargados de un servicio, pero fuera del altar estaban dando mal testimonio. Entonces el pueblo pensaba que podía hacer lo mismo y estaban enseñando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a desvalorizar la presencia de Dios, a desvalorizar todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Por qué? Porque dice, pues si ellos que son los sacerdotes, si ellos que esto, y entonces ahí todo se va torcido.
Por eso el Eterno se enciende en cólera, en ira de esta manera y lanza tremendo juicio. ¿Por qué? Porque mira, dice la palabra en el versículo 4. Fíjate muy bien, te voy a dar 2 versículos para agarrarle el hilo. Dice, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrarse en batalla a los filisteos. Los filisteos eran un pueblo enemigo. Dice, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Fíjate muy bien. Dice la palabra que el pueblo de Israel estaba en Ebenezer, que traducido es hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pero, fíjate muy bien, y el pueblo estaba en Afec. Y dice el número 2. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. O sea, ¿cómo? El pueblo de Israel estaba sitiado en un lugar que representaba, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y era el pueblo escogido por Dios. Era el pueblo que tenía al Dios Todopoderoso de su parte. ¿Cómo que el pueblo enemigo los venció? ¿Cómo que los filisteos los vencieron? ¿Por qué? Porque ellos no estaban honrando a Dios con su vida. Porque ellos no tenían temor de Dios en sus vidas. Porque ellos solamente fueron y se confiaron, como mucha gente que ahorita que dice que el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ni está con ellos, ni el Espíritu Santo ni está hablando por ellos. ¿Por qué? Porque a causa de sus abominaciones, porque a causa de no quererse convertir, a causa de no querer quitar la iniquidad de su vida, el Espíritu Santo se aparta de ellos. Ocurre, sí ocurre, mi hermano, sí ocurre. Porque dice la palabra, ¿qué comunión va a haber de la luz con las tinieblas? Mira, somos tinieblas. Y el Espíritu Santo llega y mora con nosotros. Por eso te digo, imposible que el Señor venga a mi vida y no haya cambios en mí. Porque Él empieza a echar fuera las tinieblas. Él empieza a echar hábitos pecaminosos. Él empieza a echar las mañas. Él empieza a echar los vicios. Él empieza a echar las ataduras. Él empieza a romper las maldiciones generacionales. Él empieza a romper que la brujería, que la hechicería. Él empieza a sacar enfermedades. Eso lo hace la luz, echando fuera las tinieblas. Pero si tú persistes en que las tinieblas permanezcan dentro de ti, el que se va a ir es el Señor. El que se va a ir, el Espíritu Santo. Aunque tú quieras aparentar, porque el pueblo de Israel aquí estaba aparentando que Jehová los había ayudado, porque estaban en Ebenezer. Hasta aquí los ha ayudado el Señor. Estaban en apariencia. ¿Y sabes por qué? Porque si Jehová hubiera estado con ellos, Jehová les da la victoria. Pero Jehová no estaba con ellos. Por eso los filisteos obtuvieron, y dice la palabra que mataron a 4,000 hombres. Pero aquí es donde se acomoda la palabra que va para los interesados. Porque yo te dije, esta palabra, el Eterno dijo, va para las personas que solo me buscan en tiempo de crisis, que solo me buscan en tiempo de escasez, que solo me buscan cuando una situación se presenta. Por interesados, discúlpeme la palabra, I'm sorry for you, hermanito. Porque mire, dice, ellos perdieron. Ellos fueron y se encontraron con el grupo de los filisteos. Ellos pelearon, ellos creyeron, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, les vamos a ganar. Sópatelas, que les mataron 4,000 hombres. Y luego pues iban a seguir peleando. Y dice el versículo 4, y envió el pueblo a Silo, y fíjate muy bien, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos. En el Antiguo Testamento, el arca del pacto de Jehová de los ejércitos representaba la presencia de Dios. O sea que ellos dijeron, nos ganaron la primera vez, nos mataron 4,000 hombres, vamos a traer el arca, vamos a traer la presencia. Ahí buscaron a Dios. ¿Pero por qué lo buscaron? Por conveniencia. Fíjate muy bien. Dice que moraba entre los querubines, y los hijos de Eli, Ovni y Fines estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Qué tremendo, iglesia. ¿Quiénes estaban con el arca del pacto de Dios? Los hombres impíos. Los hombres que ministraban, hombres impíos que querían que la presencia de Dios estuviera con ellos. ¿Y sabes por qué no estaba con ellos?
¿Y sabes por qué se encolorizó? Dios se enoja más. Porque dice la palabra que ellos en apariencia, porque si hay gente, así hay gente que creen que Dios, y dice la palabra que ellos bien seguros traemos el arca que representa la presencia de Dios, y dice que ellos empezaron a dar de voces y de júbilo y de alegría porque ellos estaban por hecho una victoria, porque la presencia de Dios ahí estaba, el arca ahí estaba. Y dice la palabra que aún los filisteos tuvieron temor porque dijeron, han traído la presencia de Dios. Dice, ese Dios tan tremendo que los sacó de Egipto, ese Dios que ha hecho tremendos milagros, lo han traído y está ahí con ellos. Porque eso representa el arca, vuelvo y te repito. Y se enfrenta otra vez la guerra. Dice la palabra en el versículo 10 que les matan 30,000 hombres. Que la mortandad fue peor. La primera vez les matan 4,000 hombres. La segunda vez al pueblo de Israel le matan 30,000. ¿Por qué? Porque buscaron a Dios solamente por conveniencia. ¿Y quiénes lo buscó? La gente impía. La presencia de Dios, mi hermano, no es para cualquiera. La presencia de Dios, mi hermano, no la va a cargar cualquiera. Las victorias que Dios da, se las da a sus escogidos, a la gente que se arrepiente, a la gente que le busca, a la gente que valora su presencia, a la gente que lo valora en intimidad, a la gente que lo quiere conocer. Te vuelvo y te repito, a la gente que le honra. Ellos eran hombres impíos que solamente buscaron la presencia de Dios por conveniencia, porque tenían a los filisteos para pelear. Y vuelvo y te repito, ¿quién es ese tipo de gente en la actualidad? Aquella gente que solamente busca a Dios cuando necesita un milagro, cuando necesita que Dios lo sane, cuando necesita que Dios haga algo. Pero ¿qué pasa? Que nunca llegaron a la iglesia, o nunca buscaron al siervo de Dios, o nunca buscaron la presencia de Dios para convertirse. Nunca buscaron la presencia de Dios para decirle, Señor, entra en mi corazón. Haz conmigo lo que tú quieras. Señor, te entrego mi vida. Señor, te entrego mi voluntad. No. Lo buscaron, ¿por qué? Porque ya tenían la soga en el cuello. Y a veces ni así lo buscan, mi hermano. Ellos ya tenían a los filisteos encima, ya les habían matado 4,000 hombres. Se acordaron de la presencia de Dios. Y bien seguros. Aquí a través de esta palabra nos damos cuenta que aunque era el pueblo de Israel, que aunque eran los hijos del sacerdote Elí, no tenían la presencia de Dios. Y que aunque ellos tenían, ¿por qué? Porque tiene que acabarse la apariencia y tiene que acabarse la religiosidad en la iglesia. Por apariencia. Quieren hacer creer que Dios está con ustedes. I'm sorry for you. Porque hablan en lenguas, porque se caen, porque se levantan, porque profetizan. Eso no significa que Dios esté con ustedes. ¿Sabes por qué? Esas son manifestaciones del Espíritu Santo. Que cuando el Espíritu Santo se revela, se derrama, ocurre. La gente empieza a profetizar en un derramamiento. La gente empieza a profetizar cuando el Espíritu Santo está con poder en una iglesia. Empieza a hablar en lenguas, empieza a llorar, empieza a gemir. Pero eso no quiere decir que la gente se haya convertido. Porque ves a la hermanita un día tiembla y tiembla que le dan ataques epilépticos en el altar, hablando en lenguas, y luego te enteras que hacen tremendas cosas. Entonces, si la presencia de Dios estuviera con ellos, no hicieran esas cosas. Si Dios estuviera en sus corazones, no se manejaran como se manejan. Pastora, es que Dios habló. Yo no digo que Dios no hable, porque vuelvo y te repito, son manifestaciones, pero por manifestaciones no nos vamos a ir al cielo. Por temblar en el altar, por caernos y levantarnos, no nos vamos a ir al cielo. Porque la palabra dice que personas dijeron, Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios. Señor, en tu nombre profetizábamos. Y dice el Eterno, apartaos de mí, hacedores de maldad. No los conozco. ¿Quiénes eran? Impíos. ¿Quiénes eran impíos? Que tuvieron manifestaciones de Dios, sí tuvieron. Que Dios los usó en determinado momento, sí los usó. Pero que eran impíos porque eran hacedores de maldad. Y no se fueron al cielo. Dice la palabra que Dios los envía a otro lugar. Y aquí vemos cómo la presencia de Dios no está con esas personas. Porque vuelvo y te repito, si hubiera estado con ellos, ocurre como otras veces, como por decir, cuando David le decía, Señor, subo
y el Eterno les dice, no, mira, haz esto, y la victoria se las daba por recursos como cuando la toma de Jericó, por estrategias que ellos muchas veces ni tuvieron que hacer nada, solamente obedecer a Dios. Porque cuando hay temor en nuestra vida, obedecemos a Dios. Yo le digo, yo no sé cómo hay gente que dice que ama al Señor y no se interesa por las cosas de Dios. Y no busca al Eterno. Porque Él lo pone. Porque Él está con nosotros. Entonces Él desea derramarse sobre nosotros. Pero Él no lo va a hacer sobre gente impía. Él no lo va a hacer sobre gente que no deja de hacer maldad. Dice la palabra en el Salmo 1 que los impíos no se van a poder levantar, dar fruto. Por eso es que tú ves gente que no se convierte al Eterno de un corazón. Mira, fíjate muy bien. Te voy a dar 2 ejemplos. Una cosa es que tú tengas 10, 20 años, 5 años, 3 años en la iglesia. Y otra cosa muy diferente es que tú ya te hayas convertido de todo tu corazón al Señor. Porque no importa cuántos años tú llevas en la iglesia. Hay gente dentro de la iglesia que me atrevo a decirte que no conoce a Dios realmente. A Dios realmente. Conoce la Escritura, pero no conoce a Dios realmente. Y lo que Dios quiere es mostrarse a nuestra vida, revelarse a nuestra vida. Que este Dios que te estamos hablando, tú se haga presente en tu vida, se haga palpable y tú des testimonio, porque dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo por toda Samaria, por toda Judea y hasta los confines de la tierra. Dios quiere que tú seas testigo de su presencia. Ellos no estaban dando testimonio que Dios estaba con ellos, a pesar de que eran el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no solamente, mi hermano, les mataron 4,000 y luego 30,000, sino que dice la palabra que los filisteos se llevaron el arca de Dios, se llevaron la presencia de Dios. ¿Te das cuenta cómo Dios no respalda a gente impía? Por eso es que luego andan haciendo los circos que hacen en las iglesias, los cuadros que hacen en las iglesias, y andan predicando, ministrando y profetizando bajo el fuego extraño. ¿Por qué? Porque el respaldo de Dios y el Espíritu Santo no está obrando en ellos. Porque Dios no está con la gente impía. Dios no está con la gente que no le da reverencia, que no le da la gloria. ¿Y cómo lo hace? Con sus hechos. Porque te digo que estoy hasta el copete de que es que esto mira, no es por tu palabra, no es por lo que tú quieras cuentear a la gente, es por tu manera de vivir, es por tus hechos que tú das testimonio. Es así. Entonces aquí vemos, como te repito, ellos buscaron a Dios solamente por conveniencia. Buscaron a Dios solamente porque ya venían y ellos estaban seguros de que Dios les iba a responder y Dios no les responde. Y dice la palabra que ellos entraron en gran temor porque dijeron, nos han quitado la presencia de Dios, ahora sí, agárrate. Porque dice la palabra, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dice, una de las cosas peores que tú y yo podemos hacer es pelear en contra de Dios. Pastora, ¿cómo peleo en contra de Dios? En contra de la voluntad de Dios. Cuando tú continúas practicando la maldad. Cuando tú continúas obrando en contra de la voluntad de Dios, de lo que Dios está hablando y de lo que Dios está dirigiendo. Ahí tú estás peleando en contra de Dios. Y nadie queremos pelear en contra de Dios. Porque la Biblia nos habla de los juicios tan tremendos que vienen cuando se pelea en contra de Dios. O cuando se toma en poco la presencia de Dios, como en esta ocasión. Cuando la gente se burla. Cuando la gente no valora. Yo a veces digo, Señor, ten misericordia, porque hay tanta gente. Y gloria al Eterno, Dios les tiene misericordia. Aquellos que no le conocen. Pero aquellos que están en la iglesia y que le conocen, ahí sí, Dios ya es un poquito. ¿Por qué crees que dice su palabra que el juicio empieza por su casa? Porque Dios no puede ser burlado. Dios sabe el anatema que hay en la iglesia. Dios sabe todo lo que están haciendo. Dios sabe cómo esos demonios se están burlando. Dios sabe cómo los pastores han corrompido la iglesia. Y luego quieren dar apariencia de que la presencia de Dios está con ellos como lo hizo este pueblo. Era una apariencia.
porque estaban en Ebenezer y porque tenían el arca. Pero la presencia de Dios estaba con ellos, no estaba. Al contrario, fue Dios el que provocó esa mortandad y les dio la victoria a sus enemigos. Fue Dios el que lo permitió. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios estaba en contra de ellos. ¿Pero por qué? Porque Dios quería que se convirtieran. Dios quería que realmente se convirtieran a Él. Dios quería realmente que la gente, que ellos volvieran a los caminos de Dios, como Dios quiere ahorita. Que la gente se convierta, que la gente vuelva a Él. No que solamente llegue por conveniencia a la iglesia. No que solamente te hablen por conveniencia. No que solamente te visiten por conveniencia. ¿Por qué? Porque no estás valorando a Dios realmente. Un corazón que valora a Dios es aquel que se rinde a Él, es aquel que se humilla a Él y es aquel que lo busca con todo su corazón. Y eso cualquiera lo puede hacer en su casa. Eso cualquiera lo puede hacer en el lugar donde esté, en la prisión, en el hospital, en donde sea, ahí donde tú estás. Tú puedes doblar rodilla, clamar al Dios del cielo, pedirle su presencia. Y si tu corazón es recto y sincero, la vas a recibir. Sin importar si estás o no estás en la iglesia. Pero hay gente que no quiere esto. Porque lamentablemente, fíjate muy bien lo que te voy a decir, los siervos han devaluado la presencia de Dios. Los siervos y me cubro con la sangre del Cordero, han devaluado esa presencia. Por eso la gente ya no le tiene respeto. Por eso la gente ya no honra a Dios como debe honrarlo. Por eso la gente ya no le tiene temor como debe de temerle. ¿Por qué? Porque si tú, que estás en el altar, dice la palabra, que a Pablo le preguntan y le dicen, Pablo, ¿podemos comer de la comida sacrificada a los ídolos? Y Pablo le dice, mira, Jesús ha venido a limpiarlo todo, inclusive eso. Jesús ha venido a limpiar los días paganos, Jesús vino a hacerlo todo. Todo lo purificó, todo lo limpió. Dice, puedes comer porque Jesús ya lo limpió, pero por el hermano no lo hagas, porque te van a ver a ti y ellos están débiles, ellos son inmaduros en el conocimiento de Dios y puedes provocar que ellos caigan. Así les dice Pablo. Entonces hay cosas de las que tú y yo nos tenemos que abstener para que el nombre de Dios sea glorificado. Para que los demás no desvaloricen la presencia de Dios. Conozco, ay Señor, perdona, personas en un altar, cómo predican. El 50% de las predicaciones es mentira, porque los he visto y han dado testimonio, por eso hablo. El 50% de los que predican es mentira. ¿Por qué? Porque realmente no es por lo que prediques, sino por lo que vives bajo de un altar. Entonces es mentira. ¿Y qué están enseñándole al pueblo? Que pueden mentir y que se pueden parar en un altar. Y que la presencia de Dios están con mentirosos. No. Dice la palabra que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Así está la apostasía creciendo en la iglesia. Por eso Dios nos da esta palabra tan tremenda. ¿Para qué? Para que nos convirtamos. Es que tú, sí, nos pueden venir a señalar, nos pueden venir a juzgar. Amabel, y es que a ti ya se te olvidó. No, a mí no se me olvida de dónde Dios me sacó. Pero una cosa es que yo haya sido lo que haya sido. Y otra cosa es que en estos 10 años de haber buscado al Eterno, Dios me haya transformado. Y ya no soy la que era antes. Yo estoy continuamente en movimiento. Yo estoy continuamente cambiando porque Dios está perfeccionando su obra a través de mí. Pero no me paro en el altar a predicar haciendo las cosas que hacía antes.
de las cuales Dios me reprendió y me pidió que dejara. Como el cigarro, como la cerveza, como andar aquí, como andar allá, como esto, como aquello. Y trato día con día, y te lo digo para honra y gloria del Eterno, que la palabra me dirija. Que sea la palabra la que me vaya moviendo. ¿Por qué? Porque al menos quiero que las ovejas que tengamos, que le voy a decir, vean una pastora con defectos, pues claro. Malo sea que ande yo ahí, ya mero me salgan alas, ahí sí repréndame yo, hermana María. Pero al menos que conozcan que tienen una pastora que cuando cae, se levanta y sigue adelante. Que cuando falla, sigue buscando la dirección de Dios. Que trata, que se esfuerza, que continúa. No tienen una pastora que martes, viernes y domingo se para y predica bien bonito y luego abajo del altar les da otro testimonio. O que les está enseñando a mentir. No. No, iglesia. Yo le digo, mire, aunque se enoje, mire, aunque me quiera dejar de hablar. Ahorita me está tocando, por gracia del Eterno, ministrar a personas por medio de mi esposo. Para que vean cómo Dios se mueve de una manera tan tremenda, a pesar de nuestras circunstancias. Y Dios me habla palabra para esa persona, y palabra fuerte. Y le digo, mira, mi amor, si se enoja, que se enoje. Si te deja de hablar, que te deje de hablar. Pero tú le tienes que decir esto. Gloria al Eterno. El muchacho ha recibido la palabra y está siendo sano en el nombre de Jesús y libre para honra y gloria del Eterno. Pero no por eso nos vamos a corromper y vamos a hacerle creer a la iglesia que están bien. Yo les digo, tú sabes, no te puedo apoyar porque va en contra de la palabra que yo creo. Pero mi deber es darte la verdad y ya te la di. Que quieran seguir viviendo en su mismo pecado, que quieran seguir viviendo en su misma vida, ya esa es decisión de uno. Pero que nos paremos y hablemos la verdad, lo hacemos. Que después Dios se encarga de librarnos y de ayudarnos a seguir adelante. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, iglesia, los que ven desvalorizan la presencia de Dios. Como el pueblo de Israel estaba viendo cómo Elí y los hijos de Elí ministraban en el templo de Dios, en el altar de Dios, y el pueblo de Dios no temía a Dios. Buscaba a Dios por conveniencia. ¿Por qué? Porque ya que les pasó eso, ahora sí se acordaron del arca de Dios. Y ahora sí Dios nos va a ayudar. Y Dios no les ayudó. Dios les demostró que Dios se había apartado con ellos. Dios se había apartado de ellos. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de conveniencias. Dios no es un Dios de temporadas. Que lo buscas 6 meses y 6 meses te vas. No. Dios es un Dios de día con día. Por eso es que te digo, día con día. Por eso es que porque yo lo aplico para mí primero. Día con día busco y trato de vivir bajo la guianza de Dios. Yo no te digo 3 meses, no, día con día. Porque día con día tenemos guerra. Si dormido uno guerrea con pesadillas, con sueños tremendos, con guerras espirituales. Imagínate despiertos. Esto es día con día. Pero que se vea que se está esforzando. No que día con día están desvalorizando la presencia de Dios. No que, ¿por qué? Porque la gente se acostumbra a que nada más cuando les conviene. A que nada más cuando lo necesitan. A que nada más cuando ya traen la soga en el cuello, ahora sí. Te pido oración. Ahora sí esto. Ay, ahora, es que yo sé que Dios te escucha. A ti también te escucha. A todos nos escucha. Porque eso fue uno de los tantos recompensas, de los tantos galardones, de los tantos
milagros que Jesús ganó a través de la cruz del Calvario. Que tú y yo podamos entrar directamente a la presencia de Dios. O sea, todos podemos hacerlo. ¿Pero qué? ¿Cuántos en este tiempo? Y ya para terminar te voy a dejar con esa palabra, con esa pregunta. ¿Cuántos en este tiempo han desvalorizado la presencia de Dios? ¿Cuántos en este tiempo solamente buscan a Dios por conveniencia? Por la situación que están atravesando. Y lamentablemente ni aún así. Mucha gente ni aún así. Porque dice la palabra en Apocalipsis que aún viendo no se arrepintieron. Y la presencia de Dios, mi hermano, no es para eso. La presencia de Dios, te voy a decir, es para que viva en nosotros, a través de nosotros. Y día con día nos vaya preparando para la venida de Cristo. Día con día me vaya santificando. Día con día me vaya perfeccionando. Día con día me ayude a luchar contra esta carne que Amabeli lucha todos los días. Porque no te voy a poner un yugo que yo quiera establecer. No te voy a dar una palabra que yo no esté enfrentando. Pero la presencia de Dios día con día me ayuda a someter esta carne. Y me atrevo a decirte que la presencia de Dios me ayuda para cuando fallo, corregirme a través de la palabra, a través de su Santo Espíritu, levantarme de nuevo y seguir adelante, aprovechar la gracia de pararme y seguir adelante. Para eso es la presencia de Dios, para que habite en mí y día con día yo camine en su voluntad, día con día yo camine en sus propósitos, día con día, como te digo, me prepare para la venida de Cristo, porque el Espíritu Santo hoy está trabajando con nosotros, preparándonos para ese encuentro con Jesús, cuando Él venga en las nubes. Para eso es la presencia de Dios. No porque hoy te levantaste enfermo, que oren por mí, pero mañana ya no la busco. No porque hoy tenga este problema, pero pasado mañana ya no la busco. No porque llegué a la iglesia para que Dios me ayudara con esto. Sí, todos llegamos a la iglesia por una necesidad. Yo llegué a la iglesia cuando tuve una necesidad tan tremenda y yo siempre les testifico. Porque podía tener dinero, podía tener esto, pero yo le dije, Señor, tú eres el único que me puede ayudar. Tú eres el único que puede sacar a mi familia. Tú eres el único Padre. Y por eso llegué a la iglesia. Todos llegamos ahí a la iglesia. Pero ¿sabes qué? Ahí en la iglesia conocí la presencia de Dios. Ahí en la iglesia comencé a conocer a Dios. Por eso es que ahora estoy aquí. Para honra y gloria de Dios te lo digo y por gracia y misericordia. Pastora, se ha caído muchas veces. Bastante. No te imaginas la cantidad de veces que me he equivocado y he tropezado. Que aún del lodo Dios me ha vuelto a levantar. Que aún en las cenizas, que aún sintiéndome quebrada, Dios vuelve y me levanta. Sí, sí es cierto. Pero trato de no volver a caer. De aprovechar que Él está conmigo y continuar adelante, pero de la manera que Él quiere. Para eso es la presencia de Dios. Para mantenernos. Para ayudarnos. No solamente para que tú vayas de vez en cuando a visitarla. Porque la presencia de Dios está en la iglesia, sí está en la iglesia, pero habita dentro de mí. ¿Cuántos quieren tener la presencia de Dios dentro de ustedes? Y la gente que no tiene conocimiento de Dios es la gente que cree que solamente la presencia de Dios está en la iglesia y que va y lo visita de vez en cuando. O que cree que la presencia de Dios nada más está con las personas como los pastores, los evangelistas, los misioneros. No, la presencia de Dios puede estar en ti. Aprovéchala ahorita. Pídele al Espíritu Santo que derrame la promesa de Él sobre tu vida. Y empieza a valorizar la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios no solamente es para ocasiones. Porque contristamos al Espíritu Santo. Ellos habían contristado al Espíritu Santo por eso, al Señor. Por eso se había apartado de ellos. Porque lo habían contristado.
Porque si el Espíritu Santo estuviera con ellos, si Jehová hubiera estado con ellos, ellos les ganan a los filisteos de una manera que Dios lo hubiera establecido. Como más adelante lo seguimos viendo. Que les dijo, y de repente se confundieron y se mataron entre ellos. Y de repente Dios les daba la victoria. Pero aquí no estaba con ellos. Porque ¿quién quería cargar la presencia de Dios? Hombres impíos. Hombres impíos que no valoraban la presencia. Hombres impíos que no honraban la presencia. Hombres impíos que no querían a Dios en su vida. Que solamente lo buscaron por conveniencia. Hombres impíos, sí. Hombres que hacían lo malo. Y que se complacen haciendo lo malo. Porque hay gente que todavía que hace lo malo, se goza haciendo lo malo. O sea, hay veces que dices, ay, discúlpame de verdad, que se me salió y no fue con ese sentir o no fue así. A veces así nos pasa. El otro día y a alguien le contesté fuerte y dije, ay Señor, no vaya a creer que estaba enojada con ella, no sé por qué la voz me salió así. A veces así nos pasa. Yo no digo que no y les pido disculpas a todas las ovejas que a veces así me pasa, que contesto, que esto, ¿verdad? Pero otra cosa muy diferente es que tú sabes que el comentario va a salir directamente a dañar el corazón de la persona y aún así hasta le monenequeas el pico y agarras pose para aventar el veneno. Ahí es bien diferente. Por eso digo, hay gente que hace lo malo y todavía se complace y se goza haciendo lo malo. Esos son los impíos. Esos son los impíos que todavía querían cargar la presencia de Dios. No, mi hermano. Dice la palabra que no perdonó ni a los ángeles su rebelión. ¿No la va a perdonar a nosotros? Claro que no. Claro que no. Y aunque le duela, alma que no se arrepiente, va para el infierno. Aunque le duela a Cristo. Porque dice Cristo, aún dándoles la salvación, aún dándoles todo, decidieron. Porque la gente que va ahí es porque escoge. Porque la palabra escrito dice bien claro que Él lo creó para Satanás y sus demonios, que se rebelaron en contra de Él. El humano solito va a ir para ahí porque quiere. Porque más adelante vemos que ellos, fíjate, venía la palabra, ay no recuerdo, pero la leí, que venía la palabra que dice que ellos blasfemaron. Ay Señor, ilumíname y si no después se las doy. Que ellos blasfemaron en contra de Dios. Que los hijos de Eli blasfemaban en contra de Dios. Aquí es donde él le dice a Samuel. Le dice, aquí acuéstate. Déjame y te lo digo para que veas que no estoy yo pegándole. Dice, aquel día en el versículo 3:12, aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y él no les ha estorbado. Blasfemar, uno de los términos de blasfemar es rechazar. O sea, la gente va ahí porque blasfema contra el Espíritu Santo, contra él. ¿Por qué? Porque lo rechaza. Porque de la única manera en que tú y yo seremos alzados cuando Cristo venga es por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Cuando nosotros muéramos, si Dios lo permite, y el Espíritu Santo mora en nosotros, vamos a la gloria del Eterno. Pero si lo rechazas, si blasfemas en contra del Espíritu Santo, por eso dice que eso no será perdonado. Que la gente automáticamente ya se sentenció, ya se condenó. ¿Por qué? Porque están rechazando la oportunidad que les va a dar la salvación. Entonces espero, iglesia, que esta palabra haya bendecido tu vida. Y que tú y yo empecemos de hoy en adelante a valorizar la presencia de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Dios mediante, nos vemos próximamente en la siguiente transmisión y no me bloquee. Nos vemos en el nombre de Jesús.